En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de probabilidad. Sabemos que la PAU de 2025 cambia de modalidad y habrá en el examen un problema competencial. En este vídeo vamos a realizar el ejercicio de probabilidad que nos propone la Comisión de Matemáticas 2 de la Comunidad Valenciana como modelo para este examen. En este caso, este problema es obligatorio y nos dice que una finca agrícola cultiva 3 tipos de plantas que producen tomates, pimientos y calabacines. Son susceptibles a sufrir plagas. La finca utiliza 3 tipos de métodos de control de plagas: control biológico, que llamaremos CB, pesticidas químicos, que llamaremos PQ, y métodos orgánicos, que llamaremos MO. La efectividad del método varía según el tipo de planta. El 50% del área está dedicada a tomates, el 30% a pimientos y el 20% a calabacines. Para los tomates se emplea control biológico en el 30% de la finca, pesticidas químicos en el 40% y métodos orgánicos en el 30%. Para los pimientos se utiliza control biológico en el 30%, pesticidas químicos en el 40% y métodos orgánicos en el 30%. Y para los calabacines se utiliza control biológico en el 20%, pesticidas químicos en el 50% y métodos orgánicos en el 30%. La efectividad de cada método en porcentaje es: para los tomates con el control biológico se tiene un 85% de efectividad, con los pesticidas químicos un 95% y con los métodos orgánicos un 80%. En los pimientos, con el control biológico se obtiene un 80% de efectividad, con los pesticidas químicos un 90% y con los métodos orgánicos un 75%. Y con los calabacines, con el control biológico se obtiene un 70% de efectividad, con los pesticidas químicos un 85% y con los métodos orgánicos un 65%. Claramente, para resolver este problema necesitamos realizar un diagrama de árbol que tendrá 3 etapas. La primera, para el tipo de planta que estamos cultivando; la segunda, para el método de control de plagas que utilizamos; y la tercera, para la efectividad de cada uno de esos controles. Vamos a ver cómo realizamos ese diagrama de árbol. En primer lugar, podremos plantar tomates, plantar pimientos o plantar calabacines. Vamos a ver qué probabilidad tiene cada una de estas plantas. Sabemos que utilizamos el 50% para plantar tomates, por tanto la probabilidad será 0,5. Plantaremos el 30% de pimientos, con lo que su probabilidad será 0,3, y el 20% de calabacines, por tanto la probabilidad será 0,2. Tenemos 3 tipos de control de plagas: el control biológico, el pesticida químico o el método orgánico. Y así con los demás. Vamos a ver la probabilidad de cada uno de ellos. Para los tomates emplearemos el control biológico en el 30%, con lo que la probabilidad será 0,3. Los pesticidas químicos serán su probabilidad 0,4 y los métodos orgánicos su probabilidad será 0,3. Para los pimientos se utiliza el control biológico en el 30%, los pesticidas químicos en el 40% y los métodos orgánicos en el 30%. Y finalmente, para los calabacines se usa el control biológico en el 20%, los pesticidas químicos en el 50% y los métodos orgánicos en el 30%. La efectividad de cada uno de los métodos se mide según una serie de porcentajes.
Por tanto, las plantas a las que se les ha aplicado estos métodos de control de plagas podrán estar sanas o no sanas. Llamaremos S a sanas y no S al contrario. Y esto sucederá en cada uno de los casos. Y conocemos la efectividad de cada uno de los métodos de control, que nos dará las probabilidades de cada uno de los casos. En el caso de los tomates, tendremos que, con el control biológico, la probabilidad de que la planta esté sana es de el 85%. Con los pesticidas químicos, el 95%. Y con los métodos orgánicos, el 80%. En el caso de los pimientos, tendremos que la planta estará sana con el control biológico con una probabilidad de 0,8, es decir, el 80%. En el caso de los pesticidas químicos, tendremos un 90% y con los métodos orgánicos, un 75%. Y con respecto a los calabacines, si usamos el control biológico, tendremos un 70%. Si usamos los pesticidas químicos, un 85%. Y si usamos los métodos orgánicos, tendremos un 65%. Con lo que la probabilidad de que la planta esté enferma y no haya sido efectivo será, en el caso de los tomates y el control biológico, un 15%, en el caso de los pesticidas químicos un 0,05% y en el caso de los métodos orgánicos un 0,2%. Para los pimientos, en el caso del control biológico, la probabilidad será 0,2%, en el caso de los pesticidas químicos 0,1% y en el caso de los métodos orgánicos un 0,25%. Y en el caso de los calabacines, si se ha utilizado el control biológico, tendremos 0,3%, si se han usado pesticidas químicos 0,15% y si se ha usado método orgánico tendremos 0,35%. Ahora que ya tenemos todo el diagrama de árbol hecho, podemos resolver los apartados que nos propone el problema. En el primer apartado nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de que una planta seleccionada al azar en toda la finca esté libre de plagas? Por tanto, nos están pidiendo la probabilidad de S. Tendremos, por tanto, que calcular la probabilidad total. En el caso de los tomates, tendremos que llegar a que la planta esté sana si se ha usado control biológico, si está utilizado el pesticida químico o si están usados los métodos orgánicos. Con lo que tendremos que ir por todas estas ramas. En el caso de los pimientos también tendremos que llegar a que esté sana utilizando control biológico, pesticidas químicos o métodos orgánicos. Y en el caso de los calabacines, de la igual forma. Con lo cual, tendremos que esta probabilidad será igual a la probabilidad de que la planta sea de tomates, que multiplica a que se use control biológico por la probabilidad de que la planta esté sana en ese caso, más que se use pesticida químico por la probabilidad de que esté sana, más la probabilidad de que se use método orgánico por la probabilidad de que esté sana, que es 0,8, más la probabilidad de que la planta que hayamos escogido sean pimientos, por la probabilidad de que se haya escogido el control biológico, que será 0,3 por la probabilidad de que la planta esté sana, más la probabilidad de que hayamos escogido pesticidas químicos por la probabilidad de que esté sana, más la probabilidad de que hayamos escogido métodos orgánicos por la probabilidad de que la planta esté sana.
Y a esto le sumaremos que la probabilidad de escoger una planta de calabacín será 0,2, que multiplica que hayamos usado control biológico por la probabilidad de que la planta esté sana, más que hayamos escogido pesticidas químicos por la probabilidad de que la planta esté sana, más que hayamos escogido métodos orgánicos por la probabilidad de que la planta esté sana. Y todo esto nos dará 0,832. En el apartado B nos dicen, si se sabe que una planta seleccionada está libre de plagas, ¿cuál es la probabilidad de que sea un pimiento? Tendremos claramente que aplicar el teorema de Bayes y nos piden la probabilidad de que la planta sea un pimiento condicionado a que está sana. Es decir, será igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de que la planta esté sana. Sabemos que hemos calculado en el apartado anterior que la probabilidad de que la planta esté sana es igual a 0,832 utilizando el teorema de la probabilidad total. Con lo cual, la probabilidad de que sea un pimiento intersección que la planta esté sana, 0,3 por 0,3 por 0,8, es decir, tendremos que seguir esta rama del árbol más esta otra, que la planta sea un pimiento porque hayamos usado pesticidas químicos, más la probabilidad de que hayamos usado métodos orgánicos por la probabilidad de que esté sana. Y todo ello partido por la probabilidad de que la planta esté sana, que era 0,832. Utilizando la calculadora, este cociente será igual a 0,2975. En el apartado C nos dice, un consumidor compra 11 tomates que han sido controlados mediante métodos orgánicos y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 de ellos hayan evitado los efectos de la plaga? En este apartado tendremos que hablar de una binomial y definiremos la variable x como número de tomates con métodos orgánicos libres de plaga. Esta variable sigue una binomial de parámetros 11 y p. Vamos a ver quién es esta probabilidad. Puesto que P es la probabilidad de que un tomate esté libre de plagas con métodos orgánicos, tendremos que irnos a esta rama y ver que esa probabilidad es precisamente 0,8, por lo que P, como hemos dicho, será la probabilidad de que sea sano condicionado a que sea un tomate y que esté tratado con métodos orgánicos. Esto es igual a 0,8. Es decir, lo que nos están pidiendo es calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, que será igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. O sea, 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. 1 menos 11 sobre 0 por 0,8 elevado a 0 y por 0,2 elevado a 11 más 11 sobre 1 por 0,8 elevado a 1 y por 0,2 elevado a 10 más 11 sobre 2 por 0,8 elevado al cuadrado y por 0,2 elevado a 9. Utilizaremos la calculadora para realizar este cálculo, que nos da igual a 0,99998. Es decir, es una probabilidad muy alta, con lo cual es
prácticamente seguro que comprando 11 tomates tengamos más de 3 sanos. When you're in the garden.